Buenas noches, El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista de Noticiero El Salvador. Les habla Héctor Peñate y tenemos un invitado especial con nosotros que nos acompaña aquí mismo y a esta hora. Un periodista de larga data y además de mucho reconocimiento internacional. Los saludo. Javier Negré, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos vosotros y un placer haber descubierto un Salvador en paz, bonito, limpio, seguro y con un liderazgo claro como es el del presidente Bukele, que no solo es un fenómeno en El Salvador, sino un fenómeno mundial. Claro, un fenómeno global, claro que sí. Y bueno, platiquemos un poco, Javier, sobre por qué El Salvador, por qué está usted acá, por qué ha puesto su visión y su mirada en un país centroamericano llamado El Salvador, que está pasando por muchos cambios y que tiene también muchísimo éxito en el ámbito de la seguridad. Europa, de donde usted viene, de España, sí, no tiene la seguridad que El Salvador goza. Pues le voy a ser completamente honesto. Yo estoy viviendo en Washington, estamos muy cercanos a la Casa Blanca, ¿no? Sí. En todo lo que es el voto hispano, en la comunicación, para llegar a esos votantes hispanos del Partido Republicano, donde hay una importante comunidad del Salvador, y estaba bastante estresado de trabajar dentro de la Casa Blanca, pues se trabaja mucho, ¿no? Sí, claro. Y tienes que estar en las conferencias de prensa, muy de cerca, ¿no? Y resulta que llega Semana Santa y digo, ¿dónde voy? Y me meto en Booking y veía los destinos del Caribe, destinos de América Latina, muy caros. Y de repente vi que Washington D.C. con El Salvador tiene un vuelo directo increíble, sí, en 4 horas, claro, económico, y que encima había hoteles de lujo exclusivos en la zona del Zonte, que yo no conocía, una zona de playas bellísimas, gente encantadora y buena gastronomía. Dije, pues vamos a probar El Salvador, y me voy con mi pareja, que es mexicana, de vacaciones. Y llegué a El Salvador sin ánimo de trabajar y sin ánimo de pensar con un país a nivel profesional, porque pensaba que ya estaba todo hecho. Porque el presidente Bukele, su equipo y en redes se ve El Salvador tan bonito, que lo es, se ve todo tan maduro, tan hecho, dando la batalla cultural, habiendo rebajado los niveles de inseguridad al mínimo, metiendo a los terroristas, ¿no? de las pandillas en el CECOT, ¿no? Y bien merecido, o sea, marcando un discurso contra la agenda woke, dando la batalla a las ONGs, sí, que estaban financiadas por los Soros y compañías, por magnates globalistas que van con la cultura transgénero, con todo ese rollo, ¿no? Izquierdista que nos han metido durante años, y de repente vengo a El Salvador, aterrizo, veo un aeropuerto limpísimo, increíble, pregunto, ¿no? Dices que hasta el presidente se preocupa de que los baños estén limpios. Pero empiezo a recorrer el país y me doy cuenta que está todo por hacer, que es una página en blanco y que es un país donde, gracias a los esfuerzos del presidente Bukele de traer una nueva generación de emprendedores, del Bitcoin, de la inteligencia artificial, de aplicaciones como la última que estáis sacando de medicina, ¿no? Que es muy interesante poder tener consultas médicas, ¿no? A través de una aplicación, me doy cuenta de que hay grandes oportunidades aquí todavía, ¿no? Y claro, hablando con gente que está muy cercana, ¿no? Al gobierno y que saben de estas historias, dice Javier, es que lo grande de El Salvador es que está todo por hacer todavía, todo por descubrir, y necesitamos que grandes empresarios que invierten en otros países de América Latina y de Hispanoamérica también invierten. De repente he estado unos días llamando a amigos míos que son empresarios hoteleros, sí, diciéndole el Zonte, la zona de Oriente, y lo desconocían más allá de los niveles de seguridad que ha impuesto el presidente Bukele, con razón, y tienen ganas de invertir. El primero que va a invertir ahora en El Salvador soy yo, invirtiendo en un medio de comunicación, porque la gente es trabajadora, la gente es creativa, y yo caminaba ayer por San Salvador mucho más seguro que por las calles de Barcelona, donde tenemos una Europa por culpa de la inmigración ilegal, con unos niveles de delincuencia increíbles en el mal sentido, y ahora veo un país con muchísima oportunidad y con mucha gente con ganas de trabajar, y gente humilde, gente emprendedora, y ese es El Salvador que me he quedado completamente enamorado. Claro que sí, Javier. ¿Cómo ven a El Salvador desde el exterior? Por ejemplo, desde la perspectiva de un periodista de larga data como usted. Usted es presidente de varios medios de comunicación, entre ellos La Derecha Diario, EDATV, UHN+. ¿En radio están invirtiendo? La Derecha, sí, tenemos una radio en España, Informa Radio. Claro. Soy el presidente de programación de Real America's Voice, una televisión muy cercana al presidente, claro, de Trump. Y yo a El Salvador lo veo con un liderazgo clarísimo, con un destino que tiene recursos increíbles, turísticos, hosteleros, gastronomía, un casco histórico increíble, claro, una religión, o sea, un respeto a la libertad de culto, unas iglesias católicas maravillosas como las del casco antiguo, como la de los heraldos, que tuve la oportunidad de ir a visitar esa iglesia, de ir a la vigilia del Sábado Santo, que me consta que el presidente Bukele está colaborando muchísimo, ¿no? con los heraldos, y te das cuenta que Dios
está en El Salvador, que es un pueblo súper católico, súper cristiano, súper evangélico, y que tiene un presidente donde no hace distinciones en un mundo polarizado entre la izquierda y la derecha, donde tiene un presidente que entendió lo que necesitaba el pueblo, que era paz, que era tranquilidad, que era dar la guerra a los terroristas de las pandillas, que era meterlos en la cárcel pese al consenso progre de lo país, de todos los medios de fake news, de las ONG financiadas por el globalismo internacional de Soros, y pese a ser calumniado, pese a ser difamado, él desde que era alcalde de San Salvador y entendiendo muy bien el marketing, siendo publicista y rodeándose de un equipo de profesionales increíble y escuchando y aceptando la crítica, de repente a través de Facebook da la batalla y crea un modelo de comunicación alternativo al margen de los medios tradicionales, que en este país algunos de esos medios se han visto obligados a cerrar ante tanta desinformación que han provocado que la gente, como nos pasó en Argentina, donde estamos muy cerca al presidente Javier Milei, empezó a desconfiar de los medios tradicionales y de los legacy media y empezó a comunicarse directamente con sus líderes y a señalar con el dedo a los periodistas difamadores, como ha pasado ahora en Argentina, donde hemos descubierto que hay periodistas pagados por el gobierno ruso para difamar al presidente Milei. Y yo veo a El Salvador Perón con un futuro increíble, sobre todo por los grandes foros que están viniendo de Bitcoin, de inteligencia artificial, y veo que va a ser, por lo que estoy viendo, el primer gobierno de la historia mundial en aplicar la inteligencia artificial en todo su proceso. Y eso es increíble, ¿no? Claro que sí, El Salvador está invirtiendo mucho en esto. Por ejemplo, en la salud pública tenemos unas alianzas estratégicas como nación con grandes conglomerados globales. Por ejemplo, Google se encuentra en El Salvador y está teniendo mucha incidencia en el beneficio del gobierno digital, de las transformaciones que está teniendo, por ejemplo, El Salvador, desde las perspectivas de apoyo ciudadano en cuanto a lo que se hace como trabajadores públicos. Claro, o sea, el presidente Bukele ha marcado un discurso que es mundial, que es global. Sí. Yo en la campaña de Bolivia estaba en los barrios más pobres de Bolivia y preguntaba a una persona que ni siquiera tenía internet qué quería para Bolivia, donde había mucha inseguridad. Ahora con Rodrigo Paz, con el nuevo presidente, no. Y ella me decía que quería un Bukele. Eso quiere decir que el fenómeno es global, que ha trascendido fronteras, porque el presidente Bukele ha entendido muy bien los desafíos globales, los desafíos de la educación, del adoctrinamiento en las aulas, de acabar con el adoctrinamiento. Está en la biblioteca del centro histórico, es increíble, ¿no? Sí. O sea, cómo había niños pequeños, gente mayor, es decir, muy importante formar a esa nueva generación de gente joven que viene, trabajadora, estar a pie de calle, escuchando los problemas de la ciudadanía y entender que pese a lo que decían las ONGs desde Bruselas, desde Nueva York, financiadas por Open Society, de que en El Salvador se están violando los derechos fundamentales de los delincuentes, yo estoy con el presidente Bukele cuando dice: nosotros protegemos los derechos de las víctimas, de las jóvenes que son violadas, de los hombres que han sido asesinados, de sus familias. Y lo que no vamos a hacer es como en vuestro país, en España, donde tenemos un gobierno socialista, cuando detienen a un pandillero, en vez de entregarlo a El Salvador para que se muera de asco en el CECOT y cuando apliquen la cadena perpetua, pues estén en cadena perpetua como debe ser, pues te encuentras con que el presidente socialista de España no quiere entregárselo a El Salvador, a diferencia del gobierno de Trump, que sí está entregando en el Departamento de Estado con una cooperación fundamental entre Trump y Bukele. El presidente Trump adora a Bukele, y yo lo puedo decir, la popularidad de Bukele es un 94% en El Salvador, pero es que a nivel mundial, cualquier candidato que diga que quiere imponer el CECOT, que quiere aplicar el modelo Bukele de cero delincuencia, de palo y cárcel al delincuente sin complejos, arrasa normalmente las elecciones. La candidata Fujimori, Keiko Fujimori en Perú, lo está aplicando como leitmotiv. Noboa lo está aplicando. Es decir, el escudo de las Américas, de esa alianza internacional contra China y contra Rusia, lo inauguró Bukele y el presidente Trump le copió la idea. Es decir, estamos ante un presidente que es importante, que da la batalla espiritual, que su abuela nació en Belén y que es un regalo de Dios porque es visionario, la tiene clara y tiene determinación pese a las críticas, pese a los intentos de inhabilitarle, pese a que tuvo que, entre comillas, alquilar un partido, y al final eso se ve en la asamblea donde gobiernan y arrasan, y es lo que quiere el pueblo. Me está dando vueltas por el pueblo y la gente está encantada, desde los barrios obreros hasta la gente rica, en hostelería, y eso quiere decir que os vienen unos años dorados donde va a llegar inversiones muy importantes, pero yo lo que le estoy diciendo a los empresarios, que pensaban que en El Salvador está todo hecho. No está todo hecho. Está todo por hacer, donde hay seguridad jurídica, hay pocos impuestos, había una motosierra increíble,
y donde no hay una burocracia que te ahoga, hay una corrupción en las escalas intermedias que en otros países hace imposible, ¿no? Las inversiones lo estamos viendo en otros países donde hay presidentes muy buenos, liderazgos claros, pero luego van a las escalas intermedias y hay corrupción. La economía también dolarizada y sobre todo un hub internacional del aeropuerto que en 2 horas está en Miami, en 4 horas en Washington, y yo sin duda ya lo he elegido como destino de vacaciones porque lo del Zonte es increíble. Y hay para todo, de surfistas, de bolsillos exclusivos, de gente con dinero, gente sin dinero, y la gastronomía del Salvador hacía tiempo que no conocía algo tan rico como esta, ¿no? ¿Verdad? Es importante todo lo que está realizando el presidente Nayib Bukele y ese cambio trascendental. Por ejemplo, han venido incluso naciones de otros lados, de Centroamérica, de Sudamérica, de otros lugares, a conocer qué es lo que ha hecho El Salvador en cuanto a la seguridad. Han venido incluso funcionarios de muy alto nivel de otros países a ver qué es lo que ha pasado en El Salvador y porque ahora es el más seguro de todo el hemisferio occidental. Este título que aquí en El Salvador nosotros lo conocemos bien, pero que, por ejemplo, a nivel europeo debe ser bastante impactante. Bueno, ver los datos, yo estuve con el ministro Villatoro viendo las estadísticas y en los últimos años de que se aplicó el estado de excepción y la guerra contra los pandilleros, que decían que era imposible, sí. Pues resulta que la delincuencia había bajado prácticamente al nulo, ¿no? Es decir, estaba en un 94 o 96% y ahora es ridícula los homicidios que se cometen en El Salvador y encima estamos obsesionados en llegar a la tasa prácticamente cero, ¿no? Algo que es impensable, es decir, se ha convertido de no poder andar por El Salvador, donde te atracaban, te violaban por las calles, de ser de los países más inseguros del mundo, a ser de los países más seguros del mundo, en 4 años. Y eso demuestra, yo trabajo mucho en México, la derecha diario, mi pareja es mexicana, que cuando la presidenta Sheinbaum, nosotros nos referimos a ella a veces la narcopresidenta en el sentido por sus vínculos con el narcotráfico, su partido Morena, cuando dice, para excusarse, que no puede combatir con el narcotráfico, nosotros le decimos, y Bukele lo hizo, pero Bukele puso a gente competente como el ministro Villatoro, como el ministro de Defensa, la tuvo clara, sabía que le querían matar, sabía que le iban a hacer la vida imposible, sabía que iba a tener ONGs con titulares en contra y de repente le da igual. Entonces estamos entre una nueva generación de nuevos políticos llegados de la sociedad civil que han entendido el pueblo, lo que necesita el pueblo y no las encuestas, no los sondeos, porque probablemente cuando Bukele se presentó pues habría encuestas que mentían, que decían que no importaba, ¿no? O que no se podía combatir la inseguridad. Y él apostó por ahí y en sus canales alternativos low cost, a través de Facebook, de forma completamente gratuita y sin tener los recursos que los partidos de derecha y de izquierda del establishment de El Salvador tenían, pues te das cuenta que el tipo llegó a la presidencia, gobierna con humildad. El presidente Trump, puedo decir aquí inclusive, le respeta porque es de los pocos presidentes que no le trata de vasallo a emperador, o sea, como si él fuese más que él, y le trata de emperador a emperador, entre comillas, o sea, de tú a tú, y es de los pocos presidentes que se sientan en el despacho oval y no le pide nada al presidente Trump. Es decir, te encuentras un montón de presidentes, el presidente de Ecuador, que se anda quejando siempre de que necesita más inversión en Estados Unidos, todos van al despacho oval a pedir. En cambio, el presidente Bukele siempre, lo que me cuenta su equipo es que le dice al presidente Trump qué necesitan. No necesita nada, entonces el presidente Trump le respeta por eso, porque aparte, como dice el presidente Trump, de que es guapo, que es joven y preparado, él le tenía fichado hace un montón de años y Biden le hizo la vida imposible a Bukele con el tema del CECOT y ahora el presidente Trump está muy contento de todo lo que está haciendo el presidente Bukele y sin duda cualquier candidato que tenga una foto con Bukele en un periodo electoral, y esto al presidente Trump no le gustará escuchar, porque él siempre dice que cuando él pone una foto con un candidato, su candidato gana. Si ese candidato la pone también con Bukele, el candidato que la ponga con Bukele gana por encima del candidato del presidente Trump. Mueve más votos Bukele que el presidente Trump en todo el mundo, porque no es un fenómeno que asocian a la derecha, es un fenómeno transversal, porque él tiene también un discurso progresista de izquierda de ayudas sociales, de estar con el pueblo, es una persona que respeta todo tipo de credos, que no divide en función de la ideología y que ha conseguido integrar en un todo, que aquí no se hable de izquierda o de derecha, que el año que viene hay elecciones en El Salvador y no ves un cartel, no ves polarización, no ves tensión. La gente habla de las cosas que le hacen feliz, de los problemas, pero con optimismo. Y el otro día pasaba yo por el centro de El Salvador y puse un tuit, dije, El Salvador es de los destinos donde más noto la presencia de Dios, junto, por ejemplo, Jerusalén, y te das cuenta que la gente es feliz. Incluso la gente que tiene poco es feliz. Y eso se debe a un presidente que ha devuelto la seguridad, la tranquilidad y la paz, metiendo a los que se merecen en la cárcel sin tener remordimientos, sin complejos,
y pasando 3 kilos de lo que piensen los consensos progres internacionales, globalistas y estos neocapitalistas de BlackRock, por ejemplo, que se están reuniendo ahora con una izquierdista como la presidenta Sheinbaum, cuando ella dice que no es de derechas, en cambio se reúne con los de BlackRock que están más vinculados al capitalismo, ¿no? Bueno, con esto vamos a ir a una pausa y regresamos porque tenemos mucho más que hablar con ustedes. Regresamos. Ya hemos conocido qué es lo que piensa Javier Negre sobre El Salvador, cómo ve el ejercicio democrático de los salvadoreños y la presidencia del presidente Nayib Bukele, pero ahora como empresario, como dueño de medios de comunicación y como periodista, ¿qué perspectivas tiene El Salvador? Y por supuesto esta apuesta que tiene y que nos ha mencionado de invertir también en nuestra nación. Mira, tener lo más importante de todo, que es gente trabajadora, gente humilde. Yo cuando voy a Estados Unidos y hablo mucho con socios americanos, con empleados americanos, siempre te dicen que son los mejores. Cuando vas a restaurantes, cuando conoces a la gente de El Salvador en Washington, D.C., te das cuenta de gente que trabaja de lunes a domingo, que huyó de la guerra aquí, que huyó de la inseguridad y que ahora está trabajando sin parar. Esa mano de obra es muy importante para un empresario como yo cuando llega a un país y ve que la gente tiene ganas de trabajar. En España, en cambio, te encuentras con que hay una sociedad juvenil donde han vivido de sus padres, siguen viviendo con sus padres y el sistema, el propio Estado, te da ayudas sociales si no trabajas. Incluso a los ilegales que no pagan impuestos, que vienen del Magreb, que no vienen a integrarse y que vienen algunos de ellos a delinquir, incluso a violar a nuestras jóvenes, tenemos un gobierno que le da ayudas y en cambio a personas que quieren vivir o que no tienen tantos problemas, como decía su madre, en el caso de Noelia Castillo, tenemos un gobierno que promueve la inmigración ilegal y también la muerte. Hizo muy bien el presidente Bukele en hablar de ese asunto, ¿no? Y de mencionarlo, de que en España, por culpa de la eutanasia, tenemos un gobierno que lleva a la muerte. Y aquí es muy importante que El Salvador es una sociedad de valores, de fe, que cree en Dios, los valores occidentales, muy importantes. Y esa batalla de las Américas, de ese escudo de las Américas, que lo inventó Bukele en ese acuerdo que hizo con Costa Rica y que luego el presidente Trump copió, eso habla de un sentimiento de que él está entendiendo el mundo hacia dónde va. Y eso en el nivel político, pero es que en el mundo empresarial, cuando un empresario como ellos viene a un país, lo primero que quiere ver los impuestos, ves que Bukele ha recortado, ¿no? Ha metido la motosierra en impuestos, ve que está invirtiendo en tecnología, en el futuro. Lo que estoy viendo es inteligencia artificial entre Elon Musk y Grok en las escuelas, la aplicación de los doctores, ¿no? Doctor SB, que tienen los medicamentos gratis. Es que la izquierda se le llena de hablar de el voto de izquierda, el voto obrero, y luego cuando gobiernan son los que más roban y los que menos ayudan al pueblo. En cambio viene Bukele con un discurso duro, directo y hablando de las necesidades de la calle, y algunos le tachan de derechista cuando él está gobernando con lo mejor que podría ser un partido progresista o de izquierda, ¿no? Es decir, ayudando al pueblo, invirtiendo en sanidad pública, invirtiendo en los barrios más obreros y por seguridad, obviamente, pues ya no puede pasear tanto como a él le gustaría por las calles, ¿no? De esos barrios obreros, pero su gente, la diputada o la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa como Alexia Rivas, que se patea cada domingo barrios obreros, barrios pobres, y ahí es cuando ellos son los que aplauden las decisiones de Bukele de meter en el CECOT a los que se lo merecen, ¿no? A estos que tenían que matar a 10 personas para entrar en estos clanes de pandillas que tanto daño han hecho a El Salvador. Pero como empresario, insisto, seguridad jurídica, bajar impuestos y una clase trabajadora increíble y sobre todo foros internacionales, empresas internacionales como Google que están llegando y que más van a llegar, porque El Salvador me recuerda también a Málaga, la ciudad en España, donde era una ciudad con inseguridad, que nadie la tenía en el mapa. Llegó un alcalde que impuso seguridad, la puso muy bonita, muy limpia, como he visto esta Semana Santa preciosa en El Salvador, en el centro de San Salvador, y de repente empieza a llegar una empresa, y luego llega otra, y luego llega otra, y te vas aquí a barrios residenciales donde te encuentras americanos, o en Sur City, que invierten en el Bitcoin, que invierten en nuevas tecnologías, que invierten en inteligencia artificial, y están encantados porque hace sol, la gente es linda, buena gastronomía y estás a 2 horas de tu país de origen, de Estados Unidos. Y yo incluso me he encontrado españoles que me han escrito estos días: Javier, hay oportunidades en El Salvador porque pensamos que ya está todo hecho, como tú. Hay muchísimas oportunidades, energía, minería, dentro de la medicina, esa aplicación que ha disparado las peticiones, pues hacen falta laboratorios clínicos, hacen falta enfermeros, hacen falta doctores. Hay muchos argentinos que vienen a El Salvador a trabajar, colombianos que están huyendo, ¿no? De ese Petro que quiere, que el presidente Bukele ha hecho muy bien en decirle: oye, si quieres a los terroristas que tengo yo aquí, te los llevas.
Y eso es lo que me gusta de Bukele, que está permanentemente informado de todo lo que pasa en el mundo, que se le ve que trabaja casi 24 horas al día, que concilia con una bonita familia y que antepone el bien de su pueblo, el cariño de su pueblo y lo que realmente necesita, su propia seguridad, porque Bukele, por sus circunstancias personales, no necesitaba ser presidente de El Salvador. Y lo ves con tanta tranquilidad cuando lo conoces en The Shield of the America, en el escudo de las Américas, en Miami, le ves frente a otros presidentes que van pues, más desordenados, más atareados, con intereses oscuros. Bukele es la transparencia, la pureza, ¿no?, de un regalo de Dios, ¿no?, de una abuela que nació en Belén, y yo, que soy muy creyente, considero que él está marcando un destino, lo está liderando junto a otros como Meloni, como Milei, ¿no?, como Rodrigo Paz en Bolivia, como el presidente Trump, y que como la presidenta nueva de Japón. Y esa ola de sentido común, sin hablar tanto de derechas o de izquierda, yo creo es la que se impone y la que está convirtiendo a El Salvador, un pequeño país de 7 millones de habitantes, con mucha gente que ha emigrado, en que esos emigrantes ya no quieran, o sea, que quieran volver a El Salvador. Y yo el mensaje que traslado al salvadoreño es que cuando piensen en irse a Europa, que piense que va a vivir peor que en El Salvador, que ahora en Europa, en Madrid, hay menos oportunidades, o en Barcelona, y que el salvadoreño que quiera ir a España es porque va a buscar un gran trabajo, pero no tiene que ir a limpiar los zapatos a ningún español. El salvadoreño tiene derecho y tiene las capacidades para montar empresas, para mirar de tú a tú a los europeos, a los americanos, porque yo lo he visto, y a mí, igual que hice en Argentina, igual que he hecho en Bolivia, igual que he hecho en Ecuador, me encantará contratar a salvadoreños, y cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros me puede escribir a mi email personal de la empresa, javiernegre@edatv.com, javiernegre@edatv.com, porque vamos a abrir un proceso de selección para fichar a gente cualificada, porque aquí la gente de redes sociales además es magnífica, porque tiene un líder como el presidente Bukele, que es el que mejor habla al mundo a través de la red social. Que descubrió ese secreto de platicar con el mundo entero a través de las redes sociales. ¿Se recuerda de esa fotografía en la ONU, por ejemplo, que llegó a todo el mundo? Y el presidente, bueno, fue parte de ese nuevo ejercicio democrático y de la inclusión de todos en este tipo de aspectos. Y si hablamos un poco del grupo EDA, cuéntenos un poco de qué se trata, cómo se desarrolla en este ejercicio. Mi historia es muy sencilla. Yo era jefe de estrategia digital de un gran grupo de comunicación tradicional en España, el diario El Mundo, y en la pandemia, pues el gobierno socialista de mi país empieza a invertir mucho dinero en publicidad institucional, en los medios, y muchos de los críticos, periodistas críticos con ese gobierno, salimos por la puerta de atrás, despedidos del diario El Mundo, y yo me fui a misa, le pedí a Dios que me pusiese donde Él quisiese, porque yo todo se lo debo a Dios. O sea, que esté yo aquí o que mi destino me haya regalado un destino como El Salvador, conocerle a usted, este plató, o conocer a gente cercana al presidente, es un regalo de Dios, y así lo veo. Tanto las cosas buenas como las malas, yo siempre se lo agradezco a Dios. Y resulta que me voy a misa, Dios dame fuerza, porque nadie me quería, dejó, o sea, mi familia sí, obviamente, digo, dentro del sector, era un apestado. Me llamaba mucha gente y ya me dejan de invitar a los estrenos de cine, dejo de ser una estrella de un medio de comunicación importante a ser un paria social, un apestado. Me voy a misa, pido ayuda a Dios, y al día siguiente me despierto en el salón de mi casa, digo, voy a montar mi propio canal de comunicación contra los medios tradicionales, como mi antiguo periódico, que se vendió al gobierno por publicar yo escándalos de corrupción, como la trama de corrupción de la familia del presidente de mi país, Pedro Sánchez, que se financió con dinero de prostíbulos y sauna gays, donde explotaban a las mujeres, y que luego él quiere abolir la prostitución en España, cuando él se ha beneficiado, su familia, de la prostitución para pagar sus primarias electorales, o cuando tiene a su círculo íntimo en la cárcel por presuntos delitos de corrupción, o a su mujer investigada por corrupción, o a su hermano investigado por corrupción, por no supuestamente pagar impuestos, cuando los españoles no paran de subir los impuestos. Y al final te das cuenta en la soledad que, teniendo tu propio canal de comunicación, sin recursos, con una estructura low cost, con voluntarios, empecé a darle teléfonos móviles a voluntarios, porque no tenía ni dinero, y le dije, ir a las manifestaciones del confinamiento, ¿no? Porque en España, a diferencia de aquí, que tuviste un gobierno responsable en la pandemia, en España nos encerraron a los españoles, pero los miembros del gobierno español se iban de fiesta y hacían fiestas en el Palacio Presidencial, en los ministerios, y nosotros los destapábamos, y claro, la gente salía a la calle a protestar. Ningún medio tradicional retransmitía esas protestas. Los medios tradicionales nos llamaban nazis, ultraderechistas, sectarios, nos llamaban de todo.
las empresas las presionaban para retirarnos publicidad, y me di cuenta que la izquierda, cuanto peor hablaba de mí, cuanto peor me ponía, más marketing. A mí me decían que si me financiaban servicios de inteligencia, el narcotráfico, todo lo peor que pueden escribir, como le han hecho al presidente Bukele, lo escribieron de mí. Pero me di cuenta que cuanto peor era la publicidad, la gente, como le pasaba a Jesucristo, que le blasfemaban muchísimo, se acercó después de que fue crucificado. Pues a nosotros nos crucificaron tanto en EDATV que se acercaron, y promoví una nueva generación de periodistas como Vito Quiles, como otra serie de generaciones de gente que con un móvil, que en la universidad, a pesar de tener en la universidad, en la Facultad de Periodismo, profesores de izquierdas, ellos iban contra eso y empezaron a hacer preguntas incómodas, como yo, como Vito, en el Congreso de los Diputados, a los políticos de izquierdas, a preguntarles por sus escándalos de corrupción, mientras la otra prensa, incluso la de derecha acomplejada, se acomodaba y no preguntaba nada. ¿Eso qué provocó? Mucho marketing hacia nosotros, y que los políticos de izquierdas y el gobierno español nos prohibiese entrar en las instituciones para hacer preguntas, nos quisiesen expulsar del Congreso de los Diputados, ahí estamos guerreando, y nos quisiesen meter en la cárcel. De hecho, tenemos muchas denuncias porque el gobierno español ahora persigue a los periodistas críticos, como si fuese Venezuela, con leyes, y tratan de evitar que los empresarios nos ayuden, porque lo que yo conseguí es no solo crear una nueva generación de periodistas incómodos con un teléfono móvil, veteranos y jóvenes, que a los periodistas tradicionales les miraban de tú a tú y que tienen ahora incluso más seguidores que los periodistas tradicionales en redes sociales, y menos ego, que es importante. Y esa nueva generación fue la que me permitió ir a Argentina, apoyar al gobierno de Javier Milei, el gobierno del cambio, ir a Bolivia, ir a Colombia y estar ya en 9 países, incluido Israel, donde el pueblo judío, cuando ha sido bombardeado y perseguido, pues te encuentras que los medios de comunicación tradicionales les da vergüenza reflejar el sufrimiento del pueblo judío, y yo soy muy justo y creo que hay que reflejar el sufrimiento de todos los pueblos, ¿no? Y por eso monté empresas, estructura low cost, y ahora a día de hoy nuestra compañía en el mercado europeo está valorada en más de 30 millones de euros, y con presencia en 9 países, y ya hemos montado empresas en Estados Unidos y estamos creciendo mucho, y ahora ayudando a los republicanos a tratar de reenamorar, de captar a los votantes hispanos que con las operaciones de inmigración del ICE, de los agentes de ley y orden, que están deportando a muchos criminales, pero es cierto que se ha comunicado de una forma durante meses, de una forma que el salvadoreño que está trabajando, o el venezolano o el cubano, pensaba que el presidente Trump odia a los hispanos, a los latinos, cuando no es así, hasta el punto de que nos dejó su propia residencia, a mí, veraniega, en Mar-a-Lago, para hacer una gala hispana y ser la gala más importante después de la gala de Charlie Kirk en Palm Beach. Con lo cual, el presidente Trump adora a los hispanos, pero es cierto que ha tenido, porque ya no los tiene, a gente en su entorno que ha comunicado muy mal al público hispano y que no le ha dado el amor y la empatía que los latinos, los hispanos nos merecemos, porque hemos ido a Estados Unidos también a generar empleo, tanto o más como los americanos, porque tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, y somos hermanos, España, Estados Unidos y América Latina. Muy bien, bueno, con esta última declaración vamos a una pausa más y volvemos enseguida. Seguimos platicando con el periodista español Javier Negre, sobre todo para platicar un poco sobre este show que tiene en YouTube. Tiene varias empresas, pero hay uno en específico que tiene mucho foro en El Salvador. Sí, es curioso, como yo me meto en las estadísticas de nuestros canales, y hay mucha gente de El Salvador que nos ve, porque nosotros, Bukele, sin tener relación directa con él, a veces nos ha retuiteado, y nosotros somos ley y orden, el que las hace las paga, y a los terroristas callejeros hay algunos que no son reinsertables, y hay pandilleros que merecen pasarse la vida en la cárcel con cadena perpetua en el CECOT, y exigirles, como ocurre en La Granja, con esos trabajos forzados. Y entonces llegué a Estados Unidos, y Rob Sick, el propietario de Real America's Voice, un empresario americano muy valiente, muy cercano al presidente Trump, que le han hecho la vida imposible, me dio la oportunidad de ser presidente de programación de Real America's Voice, que es la televisión donde puedes ver los shows del show de Charlie Kirk, a pesar de que mataron a Charlie porque era el mejor de los nuestros y daba la batalla cultural con argumentos, y permitiendo a la izquierda debatir con él, pero la izquierda, hay una parte de la izquierda que quiere declarar la organización terrorista porque no quieren debatir, quieren matar, y los tiros siempre vienen del mismo sitio. Lo hemos visto con el régimen de Irán, ¿no?, que el régimen de los ayatolás ha matado más de 50.000 personas en los últimos años, y en cambio no verás manifestaciones en contra del régimen de los ayatolás por parte de los prensa progre, de los país y compañía, de los woke, y en cambio critican al presidente Trump o a los que han estado a favor de la guerra de Irán por decapitar, ¿no?, a esos terroristas.
Básicamente el Right News Show cada domingo a las 8 de la tarde en hora Miami, en canal de YouTube, en Real America's Voice también, que lo pueden ver por internet, se pueden descargar la aplicación, y es muy interesante porque desmontamos las mentiras de los medios tradicionales. Antes los medios tradicionales, cuando no existían las redes sociales, podían decir lo que querían y nadie les ponía en tela de juicio. Los presidentes tampoco le podían decir nada y calumniaban, difamaban, acosaban, y nosotros dijimos, vamos a crear un medio donde señalemos también a los periodistas que mienten, y se pusieron muy nerviosos. Entonces empezamos a hacer las preguntas, incluso a los periodistas, a presentadores de España que mienten, fuimos a preguntarles a la calle por qué mentían. Javier Ruiz, el periodista de una televisión española que pagamos todos los españoles y que nos veta, porque en España las televisiones privadas y públicas a los periodistas de Mi Medio les vetan, porque nuestra verdad es tan fuerte que no dejan que sean escuchadas, ¿no? Entonces, en vez de darte por el share, poner al mejor de la derecha, de la batalla cultural, con el mejor de la izquierda a debatir, prefieren renunciar al dinero, a la audiencia, con tal de silenciar una parte. Pasa en Argentina. Cuando yo llegué, me di cuenta que el único medio líder en redes sociales, por eso lo compré, era La Derecha Diario, porque el resto de medios eran contrarios al presidente Milei, que cuando era candidato, todos los medios, salvo La Derecha Diario, iban en contra de Milei. Y nosotros demostramos que La Derecha Diario, cuando llega a un país, o cuando se implanta Argentina, Bolivia, cambia a veces el resultado electoral, en la mayoría de las veces, hasta el punto de que en Brasil nos prohibió el juez Moraes y Lula da Silva, porque fuimos el único medio que publicó las sospechas de fraude electoral, y este año hay elecciones donde apoyamos a Flavio Bolsonaro. Es decir, cuando llegamos a los sitios, cuando The Right News Show, las noticias verdaderas en inglés, publicamos la verdad o cómo mienten estos periodistas, ellos nos llaman, sufren a veces crisis de ansiedad, pues están con el discurso victimista que tenéis aquí de los pandilleros y de las familias, de algunas de las familias, sí. Porque algunas, con el índice de aprobación del presidente Bukele del 94%, está claro que están con Bukele, incluso la familia de los pandilleros. Ahí te das cuenta, dices, joder, qué curioso que esta gente nos ve, nos sigue, nos apoya, y hemos convertido a mucha gente que creía en los medios tradicionales, los medios de izquierda, porque el tiempo siempre nos da la razón, y al final el discurso de Bukele, nuestro discurso mediático contra los medios tradicionales comprados por el poder, tanto político, empresarial, poder del narcotráfico en México, donde yo estoy amenazada de muerte, donde la presidenta Sheinbaum puso mi rostro en varias conferencias de prensa diciendo que yo estaba detrás de la estrategia digital contra el gobierno, y eso provocó que hasta mi pareja tuviese que salir de Sinaloa, hasta que yo tuviese que irme del país y no volver más. Pues te das cuenta que con The Right News Show tienes un altavoz, y en EDATV, La Derecha Diario y UHN Plus, para publicar la verdad de líderes que son denostados, que son difamados y que a veces no tienen la contraparte. Y yo animo a todos los que están viendo esta entrevista que cualquiera puede ser un periodista, puede ir a la calle, puede abrir un teléfono, hacer un vídeo y ser viral, incluso con suerte el presidente Bukele, que está muy pendiente de las redes sociales, te retuitea y empieza a ganar seguidores. Yo empecé de cero, dando la batalla del algoritmo, siendo censurado por YouTube 25 veces, abriendo un montón de canales, en Instagram igual. Ahora en Meta, Mark Zuckerberg ha decidido aliarse con el presidente Trump e imponer la libertad de expresión, la libertad de prensa, y ya no nos censuran tanto. Y yo creo que estamos en una batalla, o sea, en una guerra mundial del bien contra el mal, donde nosotros somos los buenos, donde gente como el presidente Bukele, como Isabel Díaz Ayuso, como Meloni, como Milei, como Santiago Peña en Paraguay, como tantos otros presidentes, como la nueva presidenta electa de Costa Rica, como el presidente de Honduras, tienen que unirse, como están haciendo, por eso es muy bueno lo del escudo de las Américas, para dar la batalla al mal, porque ellos tienen más dinero, son más, pero no tienen la verdad. Y no hay nada más rentable que la verdad, y como decían en la Biblia, la verdad nos hará libres, y también perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen cuando te difaman, cuando nos difaman. Hay familias detrás, a mis familias les han puesto las caras, el independentismo catalán los ha amenazado de muerte, y ya no solo contra mí, tratan de desestabilizarte. Pero al final también lo que le he dicho a gente muy cercana al presidente Bukele, que han pasado una travesía por el desierto tan increíble aquí, tan mala, le han hecho pasar lo peor, lo han intentado meter en la cárcel, inhabilitar, que ahora también disfruten de ese momento de tranquilidad, de gobernar en la asamblea, y de un futuro y un presente en El Salvador próspero, increíble, playas maravillosas, el volcán del Cerro Verde, increíble. Y aquí, amigos míos que son empresarios hoteleros, les llamé ayer, les dije, ¿a qué esperáis para invertir? Porque el suelo está más barato que en otros países, te vas a Dominicana, y a los amigos míos americanos, vuelo directo de Washington, de Miami, de un montón de sitios. En el hotel en el que estuve en El Zonte, cualquier hotel de ese tipo en Dominicana te cuesta $1.000 la noche, y aquí por $200 tenías
el desayuno incluido. Con lo cual, El Salvador para mí ha sido un gran descubrimiento, sobre todo aterrizar y ver que lo que yo pensaba de que ya estaba todo hecho y qué voy a aportar yo a El Salvador, hay muchísimo que aportar, sobre todo teniendo el mayor capital humano, que es la gente de El Salvador, y un liderazgo claro, certero, con determinación, valiente, sin complejo, como es el presidente Bukele, al cual me quito el sombrero, y no es cortesía por estar aquí. Es que lo siento, lo pienso y le seguimos desde hace mucho tiempo, y yo soy fan porque a mí todo el mundo que lleva sus ideas hasta el final, con independencia de lo que piensen los demás, es mi modelo a seguir. Fue Jesucristo, presidente Milei, presidente Bukele, el presidente Trump, que tiene errores pero tiene su modelo, claro, ahora en la guerra de Irán ha conseguido decapitar, ¿no?, al régimen terrorista y que ya dejen de financiar el terrorismo internacional de tantos años, se llevó a Maduro, arrestado, ahora Venezuela respira en libertad, y qué bonito pasear las calles de San Salvador sintiéndote más seguro que en Barcelona, donde uno ya no puede pasar con el celular por la Rambla, ¿no? Y a mí vivo con mucha pena. Creo que Europa va a pasar unas décadas de perdición porque hay una crisis demográfica donde los occidentales tenemos menos hijos que el islamismo radical y ellos, muchos de ellos no vienen a integrarse, y no hay gobernantes que estén imponiendo la ley y orden como Hungría, ¿no?, como Italia, y te encuentras con que la Unión Europea, los burócratas de europeos, se dedican a criticar al señor Bukele cuando lo que tienen que hacer es imponer fronteras seguras, y los inmigrantes que quieran venir a nuestros países, como El Salvador, ley y orden, con su permiso de trabajo, y le facilitáis todo. Pero si uno viene a beneficiarse de mis seguros sociales, de la sanidad, de la educación, encima no paga impuestos, y encima algunos de ellos violan a nuestras jóvenes cuando van por la calle, mal negocio, ¿no? Escucharlo hablar, a mí me viene a la mente eso de pensar que el presidente Nayib Bukele ha logrado entrar en la historia. En los libros de historia, el futuro estará escrito el nombre del presidente, todas sus obras, todas sus acciones y la transformación que le permitió a El Salvador, y por supuesto la visión estratégica que tiene un periodista como usted de estar en esta nación. Yo estos días, ¿sabes lo que pensaba? Digo, quiero invertir en El Salvador porque quiero ser parte de la historia de este país. En Argentina lo hice con ese mismo mensaje, pensaban que iba a estar 2 días, me quedé a vivir, me fui a Estados Unidos también a invertir, a ayudar, ¿no?, a la nueva etapa del Make America Great Again en colaboración con países como El Salvador, y ahora he llegado a El Salvador y me lo decía mi amiga Macarena Olona, española, que viene en los próximos días. Sí. Javier, te va a enamorar El Salvador. Que ha estado con nosotros también, Macarena. Te va a atrapar, porque Dios está presente, y donde está Dios, la gente buena se une. Y yo encantado de conocer gente abierta, que me escriban al mail a javiernegre@edatv.com, porque queremos dar trabajo, y no solo eso, queremos traer a más empresarios, como provocó mi llegada a Argentina, Bolivia, Ecuador o a República Dominicana. Cuando yo llego a un sitio, me convierto en el mejor profeta de esa tierra, en el mejor discípulo, en el mejor relaciones públicas, y hay muchos americanos con mucho capital, muchos empresarios australianos, europeos, en sectores clave que son sponsors nuestros, que son anunciantes, a los que ya le hemos trasladado que en sectores estratégicos hay muchas cosas por hacer, que no se va a encontrar corrupción, que se va a encontrar bajada de impuestos, seguridad jurídica, y que saben que con un 94% de aprobación de Bukele no va a haber cambios en el gobierno, salvo que hagan cosas extrañas, que no la va a hacer porque es una persona íntegra, que nunca se le ha destapado ningún escándalo de corrupción, que una persona que miró de tú a las pandillas, lo metió en la cárcel, ese ministro Villatoro con el cual pude estar una hora, humilde, creyente, y que se va a la cama todos los días con la sensación del deber cumplido y pensando en las víctimas y no los victimarios, es muy importante, y no los verdugos. Y yo no siento ninguna pena, no he podido visitar el CECOT, me encantará visitarlo para ver cómo se pudren en la cárcel. Fecha. Sí, porque yo vengo aquí, voy a venir más de una vez, no solo a invertir, sino a disfrutar de las playas, de la gente y de la gastronomía, que me ha dejado enamorado. Esos pescados que tenéis aquí, increíbles, ¿eh? ¿Ha comido otras cosas, pupusas, por ejemplo? Sí, muy buenas, ¿eh? Me enteré el último día y me encantó. Y luego el ser un pueblo de Dios, esa biblioteca. Bueno, también me fui al Starbucks. Fíjate el presidente Bukele, la fuerza que tiene, que hizo viral, convirtió el Starbucks más viral del mundo, sí, fue por un posteo suyo en X, y está en El Salvador. Y fui el otro día a trabajar y se ha convertido en mi oficina 2 días, aparte de su biblioteca. Me encantó. O sea, genial. No sé quién ha tenido la genial idea que empresario, pero lo felicito porque es precioso y me demuestra que detrás del Salvador, o sea, en El Salvador no solo hay cárceles de máxima seguridad, como a veces parece, ¿no?, sino que es un casco antiguo muy bonito, hay otros pueblos muy bonitos, hay volcanes, o sea, ese atardecer en el volcán, ¿no?, del Cerro Verde, ese anochecer, despertarte ahí con la fauna,
y hay tanto que hacer en cuanto al desarrollo turístico, hotelero, de calidad, que hay turistas extranjeros que buscan ese tipo de hoteles de lujo y no lo encuentran. Y toda la zona oriente, y yo estoy seguro que cuanto más hoteles de lujo haya, cuanto más hoteles para mochileros también haya, más trabajo para El Salvador, que es el número 1 trabajando de lunes a domingo, mucho más que los europeos. Por eso digo que a veces, igual que Cristóbal Colón conquistó a América y somos pueblos hermanos, el español, la media, ha perdido el afán de... la ambición, el afán de conquistar. En cambio, ese afán, yo siempre le digo a mis amigos del Salvador, bolivianos, ecuatorianos, digo, ya no tenéis que mirarle a los europeos sintiendo, entre comillas, algunos, ¿no?, inferioridad. Podéis competir con ellos, mirarles de tú a tú, incluso superarles un mercado de libre mercado, porque sois mejores, porque trabajáis mucho, porque desgraciadamente en España hay una cultura ahora de la vagancia, porque tenemos un gobierno socialista corrupto que se dedica a colocar prostitutas con dinero público, y así lo digo abiertamente, en ministerios. Luego tenemos en accidentes de tráfico relacionados con ese ministerio, accidentes de trenes, y este gobierno, en vez de promover el emprendimiento como hace Bukele, la cultura del esfuerzo, premiar al que se esfuerza, traer foros internacionales, grandes ideas, pensadores de todo el mundo, te das cuenta que en España lo que nos traen son inmigrantes ilegales, gente que viene a delinquir, gente que viene a aprovecharse del Estado, y así está España, donde unos poquitos pagamos muchos impuestos y hay una panda de gente que no quiere trabajar, entre ellos mucha gente joven, que le haces entrevista de trabajo y te dicen que cuándo son sus vacaciones. Y aquí te encuentras gente que trabaja de lunes a domingo sin parar, y esa gente tiene que amar lo que están haciendo, sentir su autoestima por las nubes y tener claro que tienen el mejor presidente ahora mismo de la historia en El Salvador, y yo diría que de los mejores presidentes de la historia de la humanidad. O sea, yo no recuerdo un caso como Bukele en la corta fecha donde haya podido aunar un pueblo con un 94% de aprobación, con un liderazgo incontestable y sin un escándalo de corrupción, su equipo contento y haciendo que su pueblo se sienta orgulloso, con lo cual tenéis que sentir orgulloso del país que tenéis, de la gente trabajadora que sois y del futuro que os espera. Yo miro con mucha envidia, y antes veníais a Europa, a España, sintiendo envidia de Madrid, Barcelona. Ahora, si te vienes a Madrid o a Barcelona, muchos de los salvadoreños lo saben, van a tener que dormir en sótanos, en bajos, compartiendo piso y cobrando muy poco. Y aquí, con las grandes empresas que están viniendo, vas a tener más trabajo, empleo seguro y sobre todo una certidumbre de tiempo. Muy bien. Estáis en el eje del bien y eso hay que aprovecharlo. Y no en el del Foro de Sao Paulo, que ha financiado el narcotráfico, el dolor, la cultura woke, lo transgénero y la cultura de la muerte, como la eutanasia y el globalismo que ha hecho tanto daño a agricultores y ganaderos. Claro que sí. Bueno, por eso estamos en el escudo de las Américas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Por estar acá. Y volveré pronto y nada, cualquiera que quiera, tiene mis redes sociales, Javier Negre, y enamorado de este país. Excelente. Gracias, Javier, por estar acá con nosotros, y a ustedes también, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos mañana en punto de las 8.